Gracias. Efectivamente, hoy día 14 de junio, celebración que celebramos el nacimiento, aniversario 95 de Che Guevara, es interesantísima esta visita del presidente de Irán a Cuba, porque tiene demasiados simbolismos, muchos simbolismos históricos y políticos que se remontan a la historia, por lo menos hasta mediados del siglo pasado, en los años 50, porque es en ese instante en que yo entiendo que comienza a gestarse una identidad de intereses entre Cuba e Irán, a pesar de la enorme distancia que nos separa. Irán allá en el Oriente Medio y Cuba en medio del Caribe. Pero somos dos países estratégicos y siempre lo fuimos. Irán, por sus enormes riquezas petroleras y de otros recursos energéticos, ya en los años 50 sufrió casi en los mismos meses o en los mismos tiempos que nosotros la intervención de Estados Unidos, una conspiración de la CIA que derrocó un gobierno popular, el primer gobierno electo de Irán, para instaurar una dictadura, la dictadura del Shah Reza Pahlavi, que trajo un sistema de gobierno dictatorial horroroso y de saqueo de las riquezas de ese país. Y en Cuba estaba ocurriendo el golpe de Estado de Batista y toda aquella catástrofe que trajo consigo la dictadura, con su secuela de muertes y asesinatos y opresión, y al mismo tiempo el fortalecimiento de la identidad antiimperialista del pueblo cubano, que trajo al final una revolución radical, tan radical como la que va a ocurrir en Irán. En Cuba el triunfo es en el 59, 20 años después, demoró, pero 20 años después, en Irán ocurre la revolución contra el Shah, el derrocamiento del Shah, y además la expulsión. Prácticamente el primer acto que ocurre allí va a ser un acto antiimperialista directamente contra la intervención y la presencia de Estados Unidos en Irán. Y desde entonces comienza un movimiento de acercamiento de identidades y de actos prácticos en las relaciones entre los dos países. Cuba, que en ese momento iba a asumir la presidencia de los no alineados con una reunión cumbre en La Habana en septiembre, y aquello allá ocurrió en julio del 79, Cuba inmediatamente le cursó una invitación a las nuevas autoridades que estaban encabezadas en ese momento por el ayatollah Khomeini, a que asistieran a la cumbre y que Irán se integrara al movimiento de países no alineados. Y eso también nos acercó de inmediato, porque efectivamente acudió a esta cumbre de La Habana una delegación iraní. Y entonces pudo haber un contacto personal directo entre las nuevas autoridades de Irán y de Cuba. Y ellos comenzaron a conocer de cerca la revolución cubana, sus principios y todo lo que estaba aconteciendo en América Latina, que además era muy importante. Y por eso es también muy significativo. Exactamente en ese verano del 79, casi paralelamente con lo que ocurría en Irán, triunfó la revolución sandinista y derrocaron la dictadura de Somoza en Nicaragua. Y estaba andando también el movimiento de liberación en El Salvador. Es decir, era un movimiento de efervescencia revolucionaria, de empoderamiento de las fuerzas populares, porque el hecho de que Cuba asumiera la presidencia de los no alineados también tendría una significación enorme para todos los países del tercer mundo, porque estábamos acercando el movimiento que había surgido en Asia hacia América Latina, y esto le dio muchas más facilidades a las relaciones. De este modo, ya han estado en Cuba altos dirigentes del Estado iraní en los últimos años. Las relaciones se han mantenido ininterrumpidas a pesar de todos los conflictos que han estado sucediéndose en el Oriente Medio, en los que han estado involucrados Irán y otros países de la región. Pero Cuba ha sido diáfana, clara en relación con la revolución iraní. Ha logrado separar lo secundario de lo fundamental. El pueblo iraní está en el poder, y si Estados Unidos dedica tanta hostilidad y ha sancionado a Irán con tantas medidas como las que componen el bloqueo a Cuba, porque también en eso hoy estamos identificados, es porque esa revolución en ese centro tan importante de las relaciones del Oriente Medio ha sido de una trascendencia y está teniendo una trascendencia histórica. El momento es realmente muy, muy interesante
para las relaciones y la geopolítica en América y en el mundo. Porque por encima de todas las dificultades que afrontamos en Cuba, en Irán y en los países progresistas, se está gestando y se está consolidando unas nuevas relaciones entre países como China, Rusia, Irán, Cuba y otros países, Venezuela, Nicaragua, y en América Latina. Hoy, precisamente hoy, en estos días, en este día del aniversario del nacimiento de Che, hay una consolidación, hay un resurgimiento, hay un empoderamiento también de los movimientos de liberación, los movimientos democráticos, los movimientos populares. Hay un despertar del movimiento indígena en los Andes. Por eso Bolivia hoy es precisamente el país que mayor desenvolvimiento político y mayor solidez en su gobierno popular está teniendo, y hay evidentes efectos en las acciones de los pueblos de los demás países vecinos, con lo cual aquel sueño del Che se cumple, aquella ambición justa por un mundo mejor se está desarrollando, y creemos que además el hecho de que Irán, por ejemplo, esté solicitando su ingreso al grupo de los países BRICS, como le llaman, un grupo de países que hoy representa tanta influencia en las relaciones económicas internacionales, y que Cuba ha ido hace poco a la reunión ministerial preparatoria de la próxima cumbre, y en nombre, como presidenta del movimiento, del grupo de los 77 más China, que es el más numeroso dentro de Naciones Unidas. Es todo un curso positivo a favor de la solución de muchas de nuestras dificultades, porque la cooperación y la solidaridad es lo que está marcando esta visita del presidente de Irán a Cuba. Les agradezco mucho la oportunidad. Hasta un próximo encuentro.